usted anda así en cuestión de energía. Deje de pensar. Y yo le dije, ¿usted tiene alguna ecuación matemática, científica, que usted me puede decir, mire, así es que se deja de pensar? Usted me dice, no. Digo, entonces, ¿cómo le hacemos? Me dice, bueno, esa es la labor suya, la mía es decirle que tiene. Le digo, bueno, está bien. Entonces, volviendo al tema de que me puse a pensar, y me acordé de una de las hermanas que antes venían aquí. Y un día se atrevió ella a decirme lo siguiente: usted ya nos dijo casi por 5 años qué es lo que no tenemos que hacer. Y Claudia se va a acordar de eso. Sí, claro. Pero tenía sentido su... No. Pero mire, cuando empecé a decirle lo que tenía que hacer, se fue. Porque... Pero sí, y entonces me dice, yo quisiera saber que usted me diga qué tengo que hacer. Dice, porque ya sé lo que no tengo que hacer. Pero ahora dígame, ¿qué tengo que hacer? Y yo he venido, por lo menos, creo yo, los últimos 2 meses, pongámosle, para ser noble, tratando de traer una enseñanza que le diga a usted qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Definiendo conceptos. ¿Por qué definiendo conceptos? Porque hay ciertos conceptos en el vocabulario con respecto a las cosas de Dios que por muchas décadas se han planteado de una forma incorrecta, aunque ha habido una buena intención. Yo no quiero juzgar ni condenar a ningún líder, pastor, predicador, evangelista o comunicador o maestro de la palabra y decir, es que esos con malas intenciones lo han hecho. No, todo lo contrario. Supongo, quiero entender y quiero hacerme cargo de estas palabras. Igual que el apóstol Pablo, en el nombre de Dios, mataba a la iglesia. Pablo no mataba a los cristianos porque los odiaba, porque había algo personal. Pablo andaba defendiendo un mensaje que estaba entre los paréntesis de la ley, donde él llamaba anatemas, llamaba no hijos de Dios ni cristianos, aquellos que realmente Jesús había venido a salvar. Sí, entonces, en la intención de Pablo, él estaba haciendo la voluntad de Dios, matando a familias. Entonces, quiero entender que hay mucho de esto que ha pasado en las últimas, por ser noble, décadas de la exposición de la palabra. Ha habido un vocabulario que tiene buenas intenciones, pero tiene un trasplante, por así decirlo, de médula ósea de supuesto Cristo, pero no tiene realmente las células madres de Cristo, sino que han sido un trasplante de situaciones donde se cree que es la esencia del cristiano, donde en ese vocabulario incorrecto que se ha puesto como base primordial de ser un hijo de Dios, y se le ha dado mucho énfasis a conceptos, frases, vocabulario que realmente no están ni en la verdad presente, ni tampoco están en el fundamento de la eclesia, que eclesia es el Cristo impartido en seres humanos, pero que se ha entretenido la iglesia en ese vocabulario religioso. Y por eso el definir conceptos para nosotros, yo creo que es el ABC de podernos educar y salir de ese analfabetismo cristiano, de ese analfabetismo de Dios. ¿Por qué analfabetismo? Porque hemos aprendido a escribir y hablar, pero sin los acentos correctos, sin las reglas gramaticales correctos. Aquello que lleva H lo hacemos sin H, aquello que lleva M le ponemos N, qué sé yo. Estoy tratando de ser de una forma figurativa lo que quiero dar a entender. O sea, hemos tenido un lenguaje cristiano que nos hemos entretenido pensando que eso nos da un estatus espiritual y realmente no tiene absolutamente ningún fundamento bíblico.
lo que me refiero son esas frases religiosas como las que hemos venido diciendo por años, que el miércoles pasado, no sé cuándo, hablamos de esto. Dios le bendiga, a Él sea la gloria, Dios es digno. No es que haya daño en ellas por en sí mismo como un daño hereje, pero realmente no son frases que me convierten a mí en un verdadero hijo de Dios empoderado de Cristo, sino que hemos aprendido que en ese vocabulario es donde descansa mi cristianismo, cuando realmente es un vocabulario totalmente obsoleto. Y sé que siempre digo esto porque estoy en la plena certeza y entendimiento de que esto le va a doler a algún religioso. Pero bueno, definiendo conceptos, creo que es la tarea que me he dado últimamente para, en esa definición de conceptos, tener claro qué es algo religioso aprendido o qué es el poder de la palabra, que sí tiene que estar en nuestro léxico, vocabulario y expresión diaria. Y aquí venimos. Se habla mucho cuestiones de revelación, se habla mucho cuestiones del mover del espíritu, se habla mucho de cuestiones del avivamiento, se habla mucho de cuestiones de la llenura del Espíritu de Dios, se habla mucho asuntos de la presencia de Dios, y todos ellos los ponemos primero algo externo que actúa intermitentemente dependiendo de la unción del que predica, canta o dirige. Cosa que, para empezar por ahí, todo eso es falso. La presencia de Dios no es intermitente porque no estamos en el antiguo pacto. En el antiguo pacto sí. Estaba en un altar, estaba en un arca, estaba en un templo, estaba en un instrumento, estaba en alguna cuestión ceremonial, en un vestuario. Pero después del viejo pacto, al entrar en el nuevo, que es Cristo, lo primero que aparece es la palabra en, que en inglés es in, o sea, es adentro, no afuera. Entonces, la presencia de Dios es permanente, no puede tenerse un día y perderse el otro. La unción no es un mover de Dios, es una persona, es Cristo. Y la revelación de la Escritura, que se convertirá en palabra cuando sea revelado, es el único que tiene el poder a través de Cristo de realmente nosotros producir en nosotros eventos, acciones, manifestación y, esta palabra me gusta mucho, la expresión misma de lo que es Cristo en una vida natural. Y por eso esta noche he elegido traer a quienes se les revela el reino. ¿Sí? ¿A quiénes? Y entonces ahí otra vez salen todas esas frases. Bueno, el que conoce mucho de la Biblia. ¿Y qué hacemos con Santiago 2:19? Que dice que los demonios creen y tiemblan, pero no son parte del reino de Dios. No hay salvación para ellos. Entonces, el conocimiento de la Escritura es importante, pero no es el punto base para pensar yo que por conocer la Escritura ya tengo la revelación. Entonces vamos a ir paso a paso. La Escritura en diferentes partes nos dice que todos y a todos se nos ha dado a conocer el reino de Dios, ¿cierto? De muchas maneras. Tenemos Hebreos capítulo 1, verso 1. ¿Sí? Que de muchas formas, de muchas maneras, en otros tiempos, Dios nos habló. ¿Sí? Él está dando a conocer su palabra, su reino. ¿Quién es? ¿Sí? Y dice, pero ahora nos va a hablar solo por el Hijo. Cuando dice, pero ahora, significa que todas aquellas maneras que utilizó en el antiguo pacto fueron contadas como parte de un propósito, de un plan, pero que ese propósito y ese plan ahora se centra no en un mover, sino en una experiencia de una persona en la vida de nosotros. Entonces, es correcto que a todos se nos ha dado a conocer el reino de Dios.
Pero el asunto a tratar aquí, que está en cuestión, es si ya eso que se nos dio a conocer, número uno, ¿entendemos lo que es el reino? No sé si quieren que vire un poquito más así No. este asunto, porque ella de por sí tiene la pantalla ahí para seguir. No se nos vaya a caer porque nos los cobran antes de irnos. Y es importante definir estas cosas. La mesa da vuelta. Esa es la ignorancia. No, ves que lo tienen automático. Esa es la ignorancia que tenemos en algunos casos. Mire, yo haciendo fuerza aquí y hasta freno tiene, mire. Muy bien. Entonces, el asunto no es que si se nos dio a conocer. La pregunta que tenemos que hacernos, la indagación que debemos de hacer nosotros internamente con cada uno es, eso que se nos dio a conocer, ¿lo entendemos? Número 2, porque después de todo lo hemos recibido, ¿correcto? Ok, lo recibido, ¿lo entendemos? Hay que responderlo cada uno de nosotros. Porque después de recibirlo, hay que entenderlo. Porque recuerden que información sin manifestación es solo conocimiento. Conocimiento sin manifestación. Perdón, conocimiento sin manifestación es solo información. Y la información no necesariamente me sirve de algo. Entonces, después de recibirlo, hay que entenderlo. Número 2, después de entenderlo, ¿sí? Entonces se nos es revelado. Es decir, esto es como 2 más 2 más 3 es 7. ¿Sí? Es como una suma de cosas para tener la garantía de un resultado que buscamos. Ya lo recibimos. Hay que entenderlo. Porque a la hora de recibirlo y entenderlo, entonces caemos en el asunto de que se nos es revelado aquello. No porque lo hayamos recibido lo entendemos. No porque lo hayamos recibido se nos ha revelado. Y es ahí donde muchas veces nos quedamos en el primer punto nada más. ¿Todo lo recibimos? Sí. ¿Usted recibió a Cristo? Sí. ¿Usted entiende quién es Cristo? Porque si no lo entiende, no ha sido revelado. Si no ha sido revelado, ¿sí? Entonces no puede haber una expresión de él. Estoy poniendo todos estos puntos reducidos a 1, 2, 3, 4, pero ahí viene en cada palabra la explicación. Vuelvo a repetir. Todo lo recibimos. Después de recibirlo hay que entenderlo. Después de entenderlo se nos es revelado. Y después de que se ha revelado, entonces lo podemos expresar, escuche esto, en forma natural aquí en la tierra. Es muy importante que entendamos que la revelación del reino no es para dejar una tierra vacía, sino para que la tierra sea llena, así dice la Escritura, del conocimiento y la manifestación de Cristo. O sea, ya una vez que fue recibido, entendido, revelado y expresado, entonces ya no vamos para el cielo. No es así. Toda esta sincronización de entender esto solo persigue un resultado. Pablo lo entendió cuando él dijo, nosotros somos cartas leídas al público. O sea, tú quieres saber quién es Cristo, léame. ¿Cómo te voy a leer? Porque no hay letras aquí. ¿Cómo me vas a leer? ¿Cómo soy? ¿Qué hago? ¿Qué decisiones tomo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? Esa es la carta leída. O sea, Pablo dice, somos cartas leídas, abiertas. Fíjese, no están tapadas, están abiertas. El que quiera venir, léame. ¿Cómo lo voy a leer? Por lo que haces, por lo que decides
cómo reaccionas ante situaciones que nos gustan o que no nos gustan. Está comprobado científicamente que el enojo y la ira no existen. Acá. Sí, lo mismo y yo, caray. Fíjese que la ira y el enojo es una sustancia que el cerebro aprendió a producir y la persona se hace adicta a ello, de manera que así como el drogadicto no puede dejar la cocaína, ni la marihuana, ni etcétera, 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 la persona que vive enojado es adicta a una sustancia que su cerebro produce para que usted se sienta bien de lo mal que está. Esa se la regalo gratis sin cobrarle porque no recogemos ofrenda. Entonces, puede ser que así opere nuestro cerebro frente a cosas que tienen que ver con Dios. Hay gente que es adicta al castigo. Por eso siempre piensa que le va a ir mal porque es un pecador. Y sí le va mal. Pero hay gente adicta a una salvación que no se expresa en la vida de ellos. Y entonces hay un síndrome de cambio, de controlar mi condenación a base de tranquilizar mi conciencia por obras que hago, pensando que por ellas compro la benevolencia de Dios. Entonces fíjese, viene toda una situación que se sincroniza de todo esto. ¿En qué sentido? El cerebro de un cristiano que no se le ha revelado el reino, sino que solo se le ha entregado y sabe que se le entregó, ¿sí? Esa mente sin Cristo provoca en él sustancias que le hacen pensar que lo que está haciendo está bien y nadie tiene ni el poder de juzgarlo ni condenarlo, porque se vuelve en un Dios místico con un cristiano místico. Dios conoce mi corazón, ustedes no pueden juzgarme y Dios y yo estamos bien. No, Pablo nunca dijo Dios y yo estamos bien y el que le gusta bien y el que no cree echa azúcar. Él dijo, somos cartas abiertas leídas al público. O sea, que el proceso de todas estas cosas que le estoy diciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender que hemos recibido por gracia. Que esa es la segunda cosa que vamos a ver. Ahorita lo vemos más explicado y mejor. Pero debemos de entender que lo que se ha recibido, tiene que ser revelado. Y a la hora de ser revelado, inmediatamente se produce en nosotros una expresión natural. ¿Es espiritual? Sí. ¿Sí? Pero se traduce en algo natural para que entonces la creación que gime por ser liberada, según Romanos 8, 18, 19, 20 y 21, porque anhela, dice, la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada de la corrupción del mundo. ¡Wow! Entonces el asunto del culto está bien. El asunto de la música está bien, dejémosla ahí, los que pueden. Pero el asunto del culto es solo la reunión de aquellos que ya se les ha revelado a Cristo. Por tal motivo es que son asistentes a lo que llamamos culto. No son asistentes para calmar la conciencia de que si no voy, le estoy fallando a Dios. Nadie le puede fallar a Dios. Te fallas a ti mismo de lo que se te fue entregado a ti. Como nadie puede servir a Dios, nadie le puede fallar. Porque Dios no confía en el hombre, confía en Cristo que ha alcanzado al hombre. Fantástico, ¿no? Porque dice que Él, de la única forma que nos ve justos, perfeccionados, no es porque ve el corazón de Marco. El corazón de Marco es corrupto más que todas las cosas. Pero cuando ve a Cristo,
no me ve solo perdonado, me ve justificado en él. Entonces, el pastor que le dice, usted está fallando a Dios, está mintiendo, con mucho cariño, pero está mintiendo. No le podemos fallar a Dios, porque fallarle a Dios sería que un ser humano insignificante, corrupto, le puede echar a perder el propósito a Dios. Y eso nunca va a ocurrir. Eso nunca va a ocurrir. Dios no depende que tú seas bueno o seas malo, porque en la justicia de Cristo, en Él fuimos sentados en lugares celestiales. ¿Sí se da cuenta? Esto es revelación, no es información. Pero alguien puede recibir esto como información y nunca sentarse con Cristo. Pero hasta que no se nos sea revelado. Entonces estoy como el 6-10 aquí en Estados Unidos. 6-10 es un loop, es como dando vueltas y vueltas y vueltas en estas verdades para que por repetición se despierte la conciencia y diga, muy bien, hoy de la información que ya se me ha sido dado en gracia todo esto, yo quiero hoy que esto sea revelado hasta la fibra más profunda del corazón que Dios puso en mí para que alcance mi mente. Porque de otra manera solo estamos bien informados, pero muy mal revelados. ¿De acuerdo? Quiero que esto lo pueda... El sazón ya se lo dio el Espíritu al revelarnos esta palabra. Pero yo quiero que esto realmente tenga el pigmento necesario, el color correcto, el olor correcto, la fuerza y el peso correcto, para que no podamos dejarlo solamente en el ámbito de que ya fui informado que yo soy parte de este reino, sino que en cada uno de estos es como una escalerita. Estamos aquí y luego vamos al siguiente y al siguiente y al siguiente, hasta que llegamos al expresarlo en forma natural aquí en la tierra. Como dije anteriormente, todo esto lo hemos recibido por gracia para que no sea una esperanza. Porque una esperanza, ¿sabe qué significa la palabra esperanza? Esperar. Yo espero algún día. ¿Sí? Fíjate. Como una palabra que hemos usado hasta en los coros, en los cantos. Hermano, usted no pierda la esperanza. Bueno, yo le voy a decir, sí, piérdala. No espere más. Porque la esperanza es que ocurra, mira, ahí los puse. Que no sea una esperanza de algún día recibirlo, sino una experiencia de día en día de Cristo en nosotros ahora. Paso de una esperanza a algo concreto. O sea, no estoy esperando que algún día, en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, cuando Él quiera. La cruz definió que todo ese tiempo es el gran yo soy el que soy. Es ahora, right now, en este momento. No estoy esperando que ocurra. Cuando cambiemos estos conceptos, por eso estoy definiendo conceptos. El cristiano vive en una esperanza, por eso nunca termina. Tiene una esperanza gloriosa, pero no se le ve la gloria. Tiene una esperanza en el poder, pero no tiene poder. Tiene una esperanza en el Cristo resucitado, pero todavía está en la tumba. Tiene una esperanza de que Dios me ilumine cómo cambiar este bendito carácter que no sé qué hacer con él. Siga esperando, no va a pasar nada. Porque no es una esperanza, es una experiencia. Yo quiero como dar estos tips para que usted esto lo meta en su vocabulario. Cuando alguien le diga, hermanos, la esperanza que tenemos. Fíjese, mi hermano, yo tenía esa esperanza, pero ahora es una experiencia. Lo estoy experimentando. Pero usted sigue esperando. Parece loquito, pero no. Parece como, está gracioso el niño. No es gracia de gracioso. Es gracia de poder. Ser revelados en esto. ¿Qué dijo Pablo?
en el mundo tendréis aflicción. O sea, no sé, mucha gente dice, mire, en Cristo las aflicciones ya no vienen. No, Pablo dice, no, espérate un momentito. Dudas. Hermano, tú estás en pecado porque tienes dudas. Entonces Jesús cayó en pecado allá en el Getsemaní. Porque él dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa en mí. Tenía dudas de que pudiera hacerlo. ¿O no? ¿Y qué le dijo el Padre? Es que esta es la enseñanza que nosotros los padres debimos saber. Nosotros tuvimos que ir. Bueno, con los hijos hemos ido al Getsemaní, ya morimos no sé cuántas veces. Pero mire la actitud de un padre que es un ejemplo. ¿Qué le dijo a su único hijo? ¿Qué le dijo? No. Y nosotros le seguimos diciendo a los hijos, sí. Dice que en la cruz, cuando aquellos le decían, bájate, demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Dice la Escritura que si Jesús solo hubiera exclamado una sola palabra, legiones de ángeles hubieran bajado a socorrerle. Por eso es que este Jesús es valiente. ¿Sabe cuándo uno es valiente? Cuando alguien está insultando a uno y le dice, yo solamente le arrimo el índice a la cara y se va a caer, y no lo hace. Ese es un valiente. Dice, si él solo hubiera clamado al cielo, dice, legiones de ángeles. Cada legión tiene aproximadamente 12,000 ángeles. Dijo legiones, hubieran bajado a socorrerle. Dice, vea qué lindo esto. Pero él enmudeció. Aleluya. ¿Sabe por qué enmudeció? Porque su papá en el Getsemaní le dijo, no. Esta es una enseñanza para los padres. ¿Por qué siempre le decimos que sí a los hijos? Sabiendo, es que es mi hijo y lo amo. ¿Tú crees que el padre no amaba? Dice que le amaba más que a todas las cosas. Porque todo estaba en él. Y no tenía otro, era el único. Pero es que Jesús sabía que si podía confiar en él, no sería el único. Ahora seríamos millones de hijos en lugar de uno. Amén. Padre, pasa de mí esta copa. No. ¿Sí? Es una enseñanza de lo que es cargar una verdad. Muy bien. Muy importante. Muy importante saber que este reino no fue impartido en nosotros para dejar la tierra vacía. Fíjese, muchos de los mensajes de la iglesia dicen que cuando ya estemos completos en Cristo nos vamos. ¿O no? Dice que el premio de tanto sufrimiento va a ser irnos de esta tierra. Y yo, Marcos Murillo, en base a la palabra, no ahora solo la escritura, la palabra, le estoy diciendo que cuando tú llegas a entender algo en la plenitud de Cristo, no nos vamos para ningún lado, porque es cuando empezamos a reinar con Él. Amén. Porque esa es la capacidad de este reino. Es gobernar. No es cantar alabaré. Aunque alabaré es bonito y me encanta cantar. Hasta eso estoy sufriendo, porque ya no he vuelto a cantar. Pero no es canciones. Perdónenme, no son santas cenas. No son ayunos ni largas oraciones. Eso lo hacían los fariseos. O sea, la plenitud de entender la revelación de Cristo impartido en nosotros y llegar a esa plenitud es cuando apenas empezamos. ¿Qué decía Josué con Caleb a los 85 años? Afilando ahí el machete. Aleluya. El que era salvadoreño, mira. Y era hondureño, ¿no? Ahí estaba, mira. Y le dijo Caleb, ¿y esa risita que tenés ahí qué? Y le dice Josué, me estoy acordando cuando tenía 30 años que nos dijeron que no fuéramos, ¿te acuerdas? Que no íbamos a ganar. Y luego dice, y ahora a mis 85 años me siento exactamente como cuando tenía 35. Híjole. O sea, no se fue para ningún lado. Cuando ya entendió que sí podía, era que empezaba el ministerio que le quitaron a los 35.
Bueno, cuando usted llegue a la plenitud de Cristo en ti, no te vas para ningún lado, empieza. Porque hasta entonces no hemos hecho nada. Estamos alcanzando la tierra, que es tu mente, para entregarla y convertirla en la tierra prometida, que es Cristo. Entonces, cuando entres a esa tierra, es que empiezas apenas a disfrutar lo que nos han prometido, sin irse para ningún otro lado. Algunos quizás tengamos el tropiezo de morir antes de que esto suceda, pero decía Pablo, me extiendo cada día hacia la meta que está delante, sin mirar para atrás, a donde está Cristo sentado. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Esta es la palabra que tiene que alimentarnos cada día. Así me quedé sin gasolina y no haya plata. Porque en el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo lo he vencido. Amén. ¿Sí? No llores, José Luis, yo sé que esto es duro recibir. ¿Cuándo es que se nos revela? Le estoy diciendo lo que sucede, cuándo sucede y cómo sucede. Revelar, dice el diccionario, es descubrir o manifestar lo que está oculto o es secreto. Por eso es que el misterio escondido, o sea, anda un secreto y misterio escondido ahí dentro de su iglesia. ¿Sabe quién es el misterio escondido? Cristo. Porque ya tenemos la revelación de la música, de las actividades, de los ministerios. Eso ya lo tenemos revelado. Pero el que sustenta, el que edifica la casa, no son los ministerios, es Cristo. Pero parece ser que en ese entendimiento de la revelación a medias, el Cristo todavía es un misterio escondido, porque estamos hablando de leyes, reglas, condenación, donde no se ha revelado lo que es la santidad, la gracia, la justificación, que es el Cristo impartido en su iglesia como cuerpo. Entonces, revelar es descubrir o manifestar lo que está oculto o es secreto. Por eso le decía, hay cosas de la Escritura que las sabemos, pero no las hemos entendido. Las predicamos, pero más bien traemos confusión al propósito y plan de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, en palabras más sencillas es quitar lo que no permite ver lo que está oculto. En otras palabras, a esto es lo que se le llama correr los velos. O sea, la revelación viene cuando nos encargamos de correr los velos. Son aquellos que no nos permiten ver a Cristo. Por eso empecé esta enseñanza con aquellos conceptos que no están claros en nosotros, donde hay vocabulario que no accesa al poder de Dios, pero nos sentimos muy emocionados de decirlos. ¿Sí? Cuando decimos, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Muy perfecto, está muy bien, ok. ¿Quién vive? Cristo. Y la pregunta es, ¿y dónde está Cristo viviendo? Porque tiene que vivir en ti. Porque por sí solo no tiene interés. O sea, fuera de ti no tiene interés de vivir. Entonces, son palabras que emocionan a la iglesia. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a sus hijos, victoria. Pero, ¿qué es la victoria? ¿Tener una casa nueva, un carro nuevo, un vestuario nuevo? ¿Viajar? Esa no es la victoria que en Cristo está. La victoria en Cristo es poder doblegar nuestra alma y someterla al gobierno del Espíritu. Esa es la victoria. Aunque no tengas carro viejo, es nuevo. ¿Cuáles son las bendiciones? Señor, estoy bendecido porque hay abundancia. ¿Abundancia de qué? ¿De revelación o monetaria? Porque los hindúes en este país están muchísimo más avanzados en negocios que nosotros. Entonces, ellos están bendecidos. Dios los ha prosperado y ellos no creen en Dios.
Entonces, ¿cómo es que los árabes, los hindúes, los chinos viven en una casa que nosotros no hemos podido vivir, manejan carros que no tenemos y tienen cuentas bancarias que nosotros ni soñamos tener? Entonces la pregunta es, ¿Cristo está en el asunto? ¿Los está prosperando Dios si ni siquiera creen en Él? Porque si tu enfoque es que por tener plata estás bendecido por Dios, eso es muy discutible. Porque Jesús mismo dijo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Pero era el Hijo de Dios. Ahora, no es que estoy hablando que hay que vivir miserablemente. Tampoco estoy viviendo que alguien que vive en completa necesidad es que Dios lo está bendiciendo. No. No confundamos una cosa con otra. Dice Pablo que el que trabaje come. Y el que trabaja y tiene buena administración del dinero, va a tener dinero. Pero entonces, eso es lo que tenemos que nosotros entender. ¿Cuáles son los velos que nosotros tenemos que correr para que se nos sea revelado la palabra de Cristo en su reino aquí y ahora? Porque Dios no va a correr ningún velo. El único velo que Él tenía que correr, ya lo corrió. Es más, no lo corrió, lo desgarró para no poderlo pegar de nuevo. Fíjate, no corremos un velo y cuando, no, vuélvalo a poner. Él llegó y dice que lo rasgó completamente, o sea, ya no se puede usar. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que identificar cuáles son los velos que tenemos. Si no identificamos los velos que yo llamaría más naturalmente apegos, vicios, que pueden ser actitudes, comportamientos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pueden ser velos? Número uno, pongo una lista pequeña, pero usted le puede dar ahí hasta el cansancio. Patrones mentales. Nos acostumbramos a pensar de una manera porque nos enseñaron, o lo aprendimos de otro, o simplemente lo inventamos. Cuando hay un patrón mental en nosotros que no va de acuerdo al propósito de Dios, se cumple lo que Jesús dijo en Mateo: vuestras tradiciones y vuestras costumbres invalidan el poder de mi palabra. ¿A dónde dijo diablo? Que el diablo me estorba, no me deja, me persigue. ¿Dónde dijo Jesús ahí? Si hubiera sido el diablo, lo hubiera dicho. Él dijo, vuestras tradiciones. Está hablando de cuestiones, de patrones mentales, de manifestaciones naturales de una cultura. Vuestras tradiciones y vuestras costumbres invalidan el poder de mi palabra. Esos eran dos velos que estaba diciendo. Ahí ya yo desgarré el velo, pero ustedes tienen algunos. Y les llamó costumbres y tradiciones. Por eso los pongo ahí: patrones mentales, costumbres, tradiciones, conceptos equivocados y prácticas sin sentido ni respaldo divino. Yo tengo que usar corbata porque vengo a la iglesia. ¿Dónde Jesús no usó corbata? Pablo tampoco. Y si queremos ¿cómo se llama esto, no? Es que no quiero decir ninguna palabra que parezca ofensiva, aunque no lo estoy diciendo con el hecho de ofender. ¿Qué persona más mal vestida que Juan el Bautista? ¿Qué persona más rara para alimentarse? Cosas que encontraban en el desierto. Langostas, y no eran las langostas esas ricas con mantequilla y ajo. No. Langostas era un grillo grandote así. No sé si lo cocinaba, pero decía que comía langostas y hierbas raras ahí. Y Jesús le dice a los fariseos: ¿ustedes esperaban un profeta que se vista como ustedes? ¿Que coma lo que ustedes comen? No lo tendrán. Y se refería a Juan el Bautista. Y dijo: pero como este no hubo ni habrá profeta. A ver, ¿cuál corbata, mi hermano? ¿Cuál saco?
¿Cuál falda larga o corta o mediana? Ustedes esperaban a alguien que se vista como ustedes. Yo no sé qué hacemos esos pasajes, ¿por qué no los predicamos? Ahora fíjese usted, el mayor de los profetas va a ser Juan. Ni hubo ni habrá. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ni uno. Nunca sanó a nadie y le llamó el mayor de los profetas. Entonces, las sanidades que tú tienes en tu lista, no, para Dios no le provoca ni admiración, ni una posición mayor a aquel que simplemente viene y obedece la palabra, aunque nunca haga un milagro. Porque ha entendido que el mayor milagro que existe somos nosotros convertidos a Él. Así es. ¿No hay más? Mire esto, ya lo hemos leído, pero vamos a repasarlo y con esto terminamos. Quiero referirme a todas las personas que nos miran. Tenemos varios seguidores que están puntualmente, ya se han inscrito al canal y están siguiéndonos fielmente. Gracias por esto que están haciendo, gracias por permitirme entrar en ese tiempo suyo, y mi deseo más grande y mi anhelo es ser realmente un medio por el cual esta revelación que es Cristo en nosotros tome más fuerza y poder de nuestra vida en cada una de las pláticas, enseñanzas, y realmente esta iglesia virtual que se está levantando a través de estos videos, las abrazo en el nombre de Cristo a cada uno de ustedes. Agradezco su tiempo, que es no solamente genuinamente bien usado, sino que nos permiten entrar en ese tiempo que es suyo. Gracias por esto, y esperamos que el Espíritu de Dios que mora en ti también te dé testimonio de que estas verdades tienen el poder realmente no solo de canalizar a un Cristo verdadero en nosotros, sino conectarnos al propósito que es Dios. Así que un saludo y muchas gracias por esto. Gracias a las personas que cada miércoles están aquí. Hay gente que, le quiero decir a la audiencia, hay gente que está aquí, por ejemplo, el que está tomando este video con su esposa, viajan casi 2 horas para estar aquí después del trabajo. Igual, la que me ayuda, que es la secretaria, que me ayuda a poner todas estas cosas, pues es una persona joven y pudiera utilizar este tiempo en lo que muchos de los jóvenes lo hacen, o descansando en su casa, y toma el tiempo para venir aquí. Mi esposa, que siempre me apoya en esto, a su hijo, que siempre está aquí con nosotros. Así que muchas gracias por las personas que hacen esto posible. No quería dejar pasar esto por alto porque es importante. Miren lo que dice 2 Corintios 3, 14 al 18. Ya lo hemos leído, pero mire qué interesante lo que dice este pasaje. 2 Corintios, este es uno de mis 5 pasajes preferidos. ¿Es segunda, verdad? O segundo, bien. 2 Corintios 3, ya me he referido a este pasaje, pero lo traigo en memoria para que se vaya quedando estos conceptos definidos y sustentados por la palabra. Y con esta palabra que ya está bendita, la leo para ustedes. Dice desde el verso, ¿qué dije? 14. Ok. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, y digo amén, amén, amén a esto, por Cristo es quitado. O sea, fíjese que los velos que nosotros tenemos y los apegos que tenemos que no nos dejan que esto sea revelado, cuando tú realmente tienes no una relación, sino una comunión con Cristo, los velos tienen que caerse, porque ya no, el resultado que tienen esos velos, ¿sí?, ya no nos dan el resultado correcto. Entonces, cuando alguien dice, es que para mí es mucho el esfuerzo que yo tengo que hacer para dejar este vicio. Ahora, no solamente estoy hablando de vicios de drogas,
Estoy hablando del vicio de mentir, el vicio de no decir a veces las cosas como son, el vicio de ser débiles frente a ciertas situaciones. Cuando nosotros decimos, es que me es muy difícil, usted tiene toda la razón. Porque usted y yo, por nuestra propia fuerza, nunca podemos liberarnos de ellos. Son leyes en nosotros. Pero dice, y doy gloria a Dios por esto, entiéndalo y se revele en esta noche. O sea, dice, ese velo de seguir leyendo, a él dice el viejo pacto, una ley, condenación, juzgamiento, etc. Pero voy a traer esto a nuestro tiempo. Cuando todavía leen el antiguo pacto es aquello que te encadena, porque Cristo es el que te libera. Entonces hay conceptos, tradiciones, que nosotros cuando los volvemos a leer en nuestra vida, ¿qué es volver a leer eso? Es decir otra vez, este vicio lo he tratado por mis fuerzas y no lo puedo dejar. Esta actitud mía, yo no quiero tener esta actitud, te prometo que no la quiero tener, pero no sé por qué se me viene otra vez. Es porque lo hemos intentado en nuestras fuerzas. Pero es que dice, no es con espada, ni es con ejército, dice, mas con tu Santo Espíritu. Aleluya. O sea, la guerra natural que tenemos, en realidad en tus fuerzas la seguirás perdiendo. Pero dice, ese velo, ese apego, esa imposibilidad de, por Cristo, es quitado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso es que otra vez vuelvo y repito, desde el Antiguo Testamento él dice, es que no es vuestra la guerra, sino mía, dice el Señor. Ya no habrá para que ustedes peleen, porque esta guerra es mía y ya la gané. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pelear? No. Solamente permitirle que Cristo sea impartido y revelado en ti, y los velos y los apegos en Cristo son quitados. Esa es una muestra de que se nos está siendo revelada la palabra. Ella se encarga de liberar de ataduras que no hemos podido quitar por años. Sigo leyendo y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dice el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, aleluya, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Amén. Esto es poderoso. Y para terminar, nos vamos a Mateo, ¿qué era? 20, no sé qué, no, 13. Mateo 13, del 13 al 18. Y con esto terminamos. De nuevo agradeciendo su atención. Dice, por eso les hablo por parábolas. Mire esto, cuando solamente recibimos una información de que estamos en la gracia, pero no se nos ha revelado Cristo, mire lo que pasa. Verso 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven. ¿Sí se da cuenta? La información sola no hace nada. Estoy viendo, pero no veo. Dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Si se da cuenta que en el primer slide que tuvimos decía que hay que entender que lo recibimos, ¿sí? Pero ¿cuál era el segundo punto? Hay que entenderlo. Porque dice, lo ven y no ven, lo oyen y no lo oyen, ni lo entienden. Por eso es que no hay revelación. Porque, hermano, vamos a ser honestos, con el favor de Dios y su gracia y su oportunidad que nos da, aquí disfrutamos de una excelente palabra. Pero podemos estar aquí sentados oyendo a Jesús, a Cristo predicando, como en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Jesús.
Dice, estos oyen, pero no oyen. Estos están viendo, pero no ven. Y lo peor de todo, que como no ven y no oyen, entonces no entienden. ¿Me explico? La palabra misma lo dice. Entonces dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído me oiréis y no. A mí no me gusta esta frase de oiréis, entenderéis, yo no sé, me parece. Entonces, de oído me oyeron, pero no me entendieron. Y viendo, no me vieron y no percibieron nada, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ay, Dios. Y con los oídos oyen pesadamente. Fíjese, vea qué interesante. Cuando la palabra de revelación viene a cortar una atadura de nosotros, el corazón de nosotros que dice, qué pesado está eso, qué pereza. Ya me está ofendiendo. Ya. Ahí me la está tirando a mí, ¿sí vio? Decía un hermano que ya se fue con el Señor, vieja, le estás contando los problemas de nosotros al pastor. Yo no le he dicho nada. No, sí, mira que lo que está diciendo fue lo que pasamos el fin de semana. Yo no le he dicho nada. Y sigue, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Si se da cuenta. Esta es la tarea. Esto es lo que tenemos que hacer. No lo que no tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Que nuestros oídos sean abiertos, nuestros ojos sean abiertos, que el corazón sea el de Dios, no el mío. Y entonces dice que cuando eso ocurre y entiendo lo que es Él, dice, quítate que voy porque te voy a sanar todo lo que no has podido sanar. Y una vez sano, ¿sabe qué es la palabra que sigue después de sanidad? Apúntela en su mente. Se recupera. ¿Sabías? Todo aquel que sana, recupera. Entonces hay gente que al sanarse, recupera a su familia. Hay gente que al sanarse, recupera cosas valiosas que se han perdido por no ver, no oír y no entender. Esto es lo que he querido compartir con ustedes mediante lo que entiendo que Dios quiere que oigamos y entendamos. Estoy muy complacido con el trabajo de todas las personas que están aquí presentes. Realmente agradezco su asistencia esta noche. Para mí, personalmente, como Marco, como comunicador de estas verdades, cuando estaba haciendo y tapeando todo esto esta tarde, ya de hecho la presencia de esta bendita palabra ya la traía de aquí dentro, y hoy que la vuelvo a compartir vuelve a ser como un refrescar para mi mente y para mi corazón, y espero que para cada uno de ustedes alcance la misma posición y dentro de ese mismo eje que es Cristo nosotros estemos girando, y que el sol que es Cristo, que es el lucero de la mañana, alumbre nuestros corazones y nos dé la habilidad de ver, oír y entender, porque la grosura de nuestro corazón ha sido quitada. Bendigo a cada uno de ustedes, bendigo sus familias, su vida natural sea alcanzada por esta revelación y usted sea un puente, un agente de bendición para sus hijos, su casa, su empresa, su trabajo, su dinero, su salud, su relación con su pareja, su relación con la familia y su relación con aquellos amigos que de usted dependen, lo que usted haga para ellos ser influenciados. Así que seamos una influencia gobernando sobre nuestro eje natural de convivencia. Dios les bendiga, yo también, y esta palabra bendiga abundantemente. Gracias.